Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para un nuevo vídeo porque hoy, amigos, tenemos un tema que, ay, madre mía, promete chismecito del bueno. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y su habilidad, digamos, única, para evadir preguntas. Sí, exacto, vamos a analizar cómo se las ingenia para esquivar el tema de Hande Erçel, la reacción que nadie esperaba. Ya saben, la prensa, los fans, todos esperando la respuesta, y zas, Kerem con su magia. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Pues que el internet explota, la gente especula, y nosotros, aquí en el canal, lo desmenuzamos todo. Así que si son fans de las series turcas, si les gusta el drama, el chisme, la farándula, y sobre todo, si quieren entender las dinámicas de las entrevistas y la forma en que las celebridades manejan la situación, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar diferentes entrevistas, momentos clave, y a ver qué nos dicen realmente las evasivas de Kerem. ¿Esconde algo? ¿Simplemente prefiere mantener su vida personal en privado? ¿O tal vez es todo una estrategia de marketing? Lo vamos a descubrir juntos. Pero antes de que empecemos a bucear en el chismecito, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen cosas buenas. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta el contenido, eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos. Para entender bien el asunto, hay que contextualizar un poquito. Todos sabemos, o al menos los que seguimos la farándula turca, que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja de moda hace un tiempo. Protagonistas de la exitosa serie Love is in the Air, la química entre ellos traspasó la pantalla y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas. Los rumores de romance comenzaron a circular, las fotos juntos eran constantes, y finalmente, la confirmación llegó. El público enloqueció, los fans vibraron, todo era perfecto. Hasta que la relación llegó a su fin. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Después de la ruptura, las entrevistas a Kerem se volvieron, digamos que un campo minado. Los periodistas obviamente estaban ávidos de detalles, de saber qué había pasado, por qué y cómo se sentía Kerem al respecto. Y ahí es donde entra en juego el arte de la evasiva. Kerem, con una elegancia y astucia que ya quisiéramos muchos, empezó a esquivar las preguntas relacionadas con Hande con una maestría que a veces asombra. Una de las técnicas más comunes que utiliza es la de responder con generalidades. En lugar de dar una respuesta directa, prefiere hablar de temas más amplios, como el amor en general, la importancia de la privacidad, o sus proyectos profesionales. Por ejemplo, en una entrevista donde se le preguntó directamente sobre su relación con Hande, respondió algo así como: el amor es algo muy bonito, muy especial. Es importante cuidar las relaciones y respetar la privacidad de cada uno. Bonito, ¿verdad? Muy diplomático. Pero, ¿respondió a la pregunta? No, en absoluto. Evadió con elegancia sin decir ni sí ni no, dejando a los periodistas con las ganas. Otra de sus estrategias es la de cambiar el tema sutilmente. Ante una pregunta incómoda, Kerem suele desviar la conversación hacia algo relacionado con su trabajo, sus próximos proyectos, o incluso, algún comentario sobre la situación actual en el mundo. Imagínense una pregunta sobre su relación, y de repente bla, bla, bla sobre el rodaje de una película. Un cambio de rumbo magistral, que a veces es tan sutil que ni siquiera te das cuenta. Y por supuesto, no podemos olvidar las respuestas ambiguas. Kerem es un maestro en el arte de dar respuestas que pueden ser interpretadas de 1000 maneras diferentes. Utiliza frases como eso es algo muy personal, prefiero mantener mi vida privada, o no me gusta hablar de mi vida sentimental. Estas respuestas, aunque comprensibles, no dicen nada concreto, dejando la puerta abierta a la especulación y la interpretación. ¿Pero por qué Kerem evita hablar de Hande? Hay varias teorías. La más obvia y quizás la más probable es que prefiere proteger su privacidad. Después de todo, una ruptura amorosa es algo doloroso, y seguramente no quiera exponer sus sentimientos públicamente. También es posible que quiera evitar alimentar el morbo y las especulaciones de la prensa. Tal vez simplemente no quiere ser recordado constantemente por su relación pasada, y prefiere centrarse en su carrera y sus proyectos profesionales. Otra teoría un poco más conspiranoica es que todo esto forma parte de una estrategia de marketing.
Al mantener el misterio y no dar declaraciones concretas, Kerem podría estar generando interés y expectación en torno a su persona. La gente se pregunta, especula, y eso mantiene el foco en él. La prensa sigue hablando de él, los fans comentan. Y eso, al final, es publicidad gratuita. No digo que sea la única razón, pero no podemos descartar esa posibilidad. Además, hay que considerar el contexto cultural. En Turquía, la privacidad es un tema muy importante y las celebridades suelen ser más cautelosas a la hora de hablar de su vida personal. Kerem, al ser una figura pública, sabe que cada palabra que dice será analizada y juzgada, por lo que prefiere ser prudente y evitar polémicas. Y por supuesto, no podemos olvidar la postura de Hande. Si ella tampoco ha querido hablar públicamente sobre la relación, es lógico que Kerem respete su decisión y evite cualquier comentario que pueda ser interpretado como una falta de respeto. Al final, la ruptura es cosa de dos y ambos tienen derecho a proteger su privacidad. Pero, ¿qué nos dice la reacción que nadie esperaba? La reacción de Kerem, sus evasivas, su silencio son, en cierto modo, una declaración en sí mismas. Nos dicen que es una persona reservada, que valora su privacidad y que prefiere mantener su vida personal alejada del foco mediático. Nos dicen que es un profesional que sabe cómo manejar la situación y cómo proteger su imagen. Y nos dicen también que es un hombre inteligente que sabe cómo jugar el juego de la fama y la prensa. Pero, ¿es eso negativo? No necesariamente. Cada persona tiene derecho a elegir cómo quiere gestionar su vida pública y privada. Kerem ha elegido un camino, y lo ha hecho con elegancia y astucia. Y aunque muchos quisiéramos saber más, debemos respetar su decisión. Ahora vamos a analizar algunos ejemplos concretos de entrevistas donde Kerem ha evitado hablar de Hande. En una entrevista reciente le preguntaron directamente sobre la posibilidad de volver a trabajar con Hande. La respuesta fue algo así como: me concentro en el presente y en los proyectos que tengo en marcha. No me gusta hacer planes a largo plazo. ¿Ven la evasiva? Totalmente. No niega ni confirma, simplemente se centra en sus proyectos actuales. En otra entrevista, le preguntaron sobre su estado sentimental. La respuesta fue: estoy muy bien, muy feliz con lo que hago, con mi vida en general. Genérico, vago y evasivo. No menciona a nadie en concreto, simplemente da una respuesta positiva y evita cualquier referencia a su vida amorosa. En otra ocasión, le preguntaron sobre cómo lidia con la presión mediática. La respuesta fue: intento ser yo mismo, ser fiel a mis principios, y rodearme de gente que me quiere y me apoya. Una respuesta que, aunque válida, no responde directamente a la pregunta. Desvía la conversación hacia temas más amplios y menos personales. Estos son solo algunos ejemplos, pero la verdad es que podríamos analizar muchas más entrevistas y siempre encontraríamos el mismo patrón. Kerem es un maestro en el arte de la evasiva. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Pues que Kerem es una persona inteligente, reservada, que valora su privacidad y que sabe cómo manejar la presión mediática. En resumen, el misterio de las evasivas de Kerem Bürsin es precisamente eso, un misterio. No sabemos con certeza por qué evita hablar de Hande Erçel, pero podemos inferir que es una combinación de protección a su privacidad, respeto a la decisión de Hande y tal vez una estrategia de marketing. Lo que sí sabemos es que Kerem es un profesional que sabe cómo manejar la situación y cómo mantenerse en el foco mediático. Y eso, amigos, es todo un arte. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre las evasivas de Kerem Bürsin. Hemos explorado las estrategias que utiliza, las posibles razones detrás de su comportamiento, y hemos analizado ejemplos concretos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem está en lo correcto al evitar hablar de Hande? ¿Creen que todo es una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y como siempre, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.